Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de esta Quejilá, Janabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invita a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Encontrará mucho material en audio, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar, porque nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Va a ser de mucho bien para su espíritu ministrarse en la Torat Emet. La lepra, según la Torá, es el tema del día de hoy. La lepra, según la Torá. Como es un tema de evangelismo, hermanos, les voy a dar las citas bíblicas. Vamos a ir a las citas bíblicas, valga la redundancia, y después yo les voy a ministrar la palabra del Eterno. Que sea el Ruach HaKodesh quien nos ministre. Vamos a Génesis, Bereshit 1, verso 3 al 5. Este es el inicio de una serie de temas muy interesantes que van a ser de bendición para tu vida. Génesis 3 al 5. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Si tú te das cuenta, nada más quiero hacer una aclaración, el día para Elohim va de tarde a mañana, pero vamos, cuenta la mañana como un día, entonces de tarde a tarde es el calendario de Elohim. Vamos a Levítico 3:13. Levítico capítulo 13, verso 3, Pasuk 3. Cuando tengas Vayikra, que es Levítico 13, verso 3, me dices un amén y nos gozamos. Y el Cohen mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de lepra es. Y el Cohen le reconocerá y le declarará inmundo. Vamos a Vayikra, Levítico 26, 21. 26, 21. Bendito es Yahshua HaMashiach. En Levítico 26, 21 dice la palabra del Eterno: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Plagas, lepra, plagas, lepra. Vamos a Ezequiel 18, verso 23. Ezequiel 18, verso 23. Anota las citas y vamos para allá. Ezequiel 18, verso 23. Dice la palabra del Eterno: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Adón. ¿No vivirá si se apartará de sus caminos? Entonces el Eterno no quiere la muerte del impío, quiere que se arrepienta el impío, haga teshuvá, arrepentimiento y se aparte. Vamos a Deuteronomio 8, Devarim 8, Deuteronomio 8, verso 5 y 6. Dice la palabra del Eterno en Deuteronomio 8, 5 y 6. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Elohim te castiga. Guardarás pues los mitzvot, los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Vamos a Números 32, 23. Números 32, 23. Bendito es Yahshua HaMashiach. Números 32, 23 dice la palabra del Eterno: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Yahweh, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. A ver, todos vamos a leer el 23, amén. El pecado alcanza.
Es decir, la persona dice, peco y no pasa nada. Sí, sí pasa algo, y grave. Si la persona no se arrepiente a tiempo. Aunque se arrepienta y el Eterno lo perdone, el pecado tiene consecuencias. Entonces mejor no pecar. Pero el pecado alcanza. Vamos a Lucas, y lee Lucas. Vamos a ver Lucas 12. Verso 2. En Lucas 12, verso 2 dice Yahshua HaMashiach: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así que todo pecado sale a la luz. Vamos otra vez a la Torá, a Números 11. Te estoy dando las citas así porque el tema lleva un orden. Números 11. Verso 4. Números 11, verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Recuerda, ¿quién nos diera a comer carne? Vamos a Números 12, adelantito, el 1 al 3. Miriam, que es el nombre correcto, y Aharón, que es el nombre correcto, hablaron contra Moshe, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a Números 16. Verso 1 al 3. Este es un inicio de varios temas, mis hermanos preciosos. En Números 16, verso 1 al 3 dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, o sea, de la quejilá del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moshe y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Esto es muy común. Vamos a Levítico 14. Ahorita tú le vas a entender al tema en cuanto lo vayamos desarrollando. Y que sea el bendito Ruach HaKodesh, no el hombre, el que nos hable. Levítico 14, Vayikra 14, verso 1. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, el pasuk 2, esta será la Torá para el leproso cuando se limpiare, será traído al Cohen. Hasta ahí vamos a dejar las citas. Y entonces dejemos que el bendito Ruach HaKodesh nos hable. Dijimos que el título es La lepra según la Torá. Para empezar, iniciamos con la cita de Bereshit 1 y recordemos más bien que Elohim Yahweh es un Elohim, es un Dios, es un Elohim de distinción. Él distingue. Dice que dividió la luz de las tinieblas. Dividió las aguas. En Levítico, en Vayikra 11, nos dice: estos son los animales que comerás y estos son los animales que no comerás. Entonces, Elohim es un Elohim de distinción y de división. Él distingue y divide. Por lo tanto, nosotros estar hechos a semejanza de Elohim, debemos de ser de distinción también. Dividir y distinguir. Dice Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ahí estás viendo entonces la división. En Corintios está. Ahora, fíjate muy bien. Yahweh, Elohim, dividió la luz de las tinieblas. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Y entonces viene Shaul y dice: ¿qué comunión tiene
la luz y las tinieblas? Distinción. Entonces, hermano, la enseñanza para ti, para que no te contagies de lepra, según la Torah, ahorita vamos a ver, según la Torah, que es la lepra, tú tienes que cuidar tus amistades, tú tienes que cuidar qué comes, tú tienes que cuidar con quién comes. Dice la Tanaj que con ningún fornicario debemos comer. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando viene una persona aquí y está en fornicación, dice, pastor, lo invito a comer, no puedo ir. No puedo ir a tu casa, simplemente. Hay que ser claros, no puedo ir a tu casa, estás en fornicación. Y mi Elohim me prohíbe comer contigo. Se oye fuerte, pero es la verdad. Si otra persona se anda, perdónenme la expresión, con cuentos para que no se sienta la persona, etcétera, y, ay, mira, es que mi Biblia dice esto, pero pues siquiera voy un ratito. No. Elohim es muy claro. Él dividió la luz de las tinieblas. Y tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Yahshua, de Yahweh. Por lo tanto, entonces no tenemos que tener comunión con las tinieblas, porque tú eres luz. ¡Aleluya! Ahora, dice Pablo, Shaul inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, dice, no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Distinción, división. El Eterno, para que no te contamines de lepra, de la Torah, ahorita vamos a explicar eso, te está diciendo que si te vas a casar, te tienes que casar con alguien que tenga la misma fe, que crea en Yahshua como Mashiach, que crea en la Torah, que guarde el Shabbat, que crea que su nombre realmente es Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh, que guarde las fiestas de Hashem Yahweh. Si no, entonces se transgrede la Torah y vienen castigos terribles sobre la persona. Ya lo acabamos de leer en la Torah. Ahora, para los que no estuvieron con nosotros, las primeras parashá que ministraba yo los sábados en las mañanas, anota esta palabra. Tahor o Tahor, como quieras. Es Tahor, digamos, para la fonética. Es T-A-H-O-R. Que quiere decir limpio, Tahor. Y hay otra palabra que vamos a estar usando mucho en los próximos temas que se llama Tamei, T-A-M-E-I, Tamei, que quiere decir sucio. Entonces, hermanos, fíjense muy bien. Al tú creer en Yahshua HaMashiach, que derramó su sangre preciosa en la cruz, en el madero del Gólgota, tú pasaste de un estado, y yo también, de un estado tamei a un estado tahor, a un estado limpio, a un estado puro. Porque dice la Tanaj que su sangre nos limpia de todo pecado. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, tamei tiene un significado de muerte, de profanación, de mezcla. Y esto es el pecado a nivel general. Voy a hacer un paréntesis. La Torah de Yahweh, no nada más los mishpatim, sino los hukim, que son ordenanzas, preceptos. Al estar el nombre bendito aquí escrito y al aquí ser un mishkan para ministrar la Torah, cuando muere alguno de nuestros hermanos de esta congregación, que ya han muerto algunos, porque pues ya el Eterno los ha llamado, nunca traemos un cuerpo acá. Porque Yahweh es vida. Eso es algo que vamos a entender con profundidad, hermanos. Y no hay ninguna comunión entre la vida y la muerte. Entonces esa enseñanza, porque algunos, o de hecho el pueblo cristiano así lo hace, muere alguien y llevan el cuerpo ahí a la congregación. Ahí no hay problema porque están ministrando Roma. No hay problema. Pero aquí está ministrando el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Entonces, la muerte vino por el pecado. Y si alguien muere, no podemos traer un cuerpo acá, porque contamina el Mishkan. ¿Sí queda claro? Ese es un invento de Roma. Y de ahí lo copian las congregaciones cristianas. Y entonces por eso cuando se muere el pastor o se muere
algún miembro de la congregación, etcétera, llevan el cuerpo a la congregación. Pero ahí no hay ningún problema, porque no ministran Torah. Pero aquí sí habría problema, si metemos un cuerpo. Porque la Torah es vida. Aleluya. Ahora, eso es algo muy profundo que vas a ir entendiendo. Entonces decíamos que Tajor es limpio. Tú ya estás limpio. Tú no tienes por qué volverte a ensuciar. Sería una locura, hermanos, que yo me bañara, me enlocionara y ya bien limpiecito me echara yo al barro. Esa sería una insensatez mía o de cualquiera de nosotros. Si ya estamos limpios, nos mantenemos limpios y procuramos bañarnos lo más seguido posible. Ahora, la gente no piensa así. La gente está sucia todo el tiempo y se revuelca en el pecado. Por eso dice Kefas, basándose a Proverbios, que el que peca es como la puerca que fue lavada y se vuelve a revolcar en el cieno, en el lodo. Tú agarras un marrano, lo bañas, lo perfumas, le pones el perfume más caro, él no va a entender eso. Él de inmediato va a ir a revolcarse otra vez en su mismo estiércol. Eso es lo que hace el pecador. Todo el tiempo se está revolcando en el pecado. Entonces Tamei es muerte y profanación, y eso vamos a verlo con mucha calma. No me quiero ir ahora rápido, vamos a irnos con calma para que se le entienda al tema. Y es una mezcla, y todo esto salió ¿de dónde? De cuando el hombre comió del árbol del bien y del mal. Había mezcla. Y Yahweh prohibió a Adán y Java, a Eva, comer de ese árbol, porque había mezcla. ¿Por qué lo puso Yahweh? Lo puso Yahweh entonces en el huerto del Edén, para que si pasara, decía yo, Adán y Eva, dijeran, no, ese árbol está prohibido para nosotros, no podemos comer. No era tentación, porque Elohim, Dios, Elohim no tienta a nadie. Él prueba tu corazón y el mío. Entonces la mezcla está en todo el mundo, hermano. La mezcla está en todo el mundo. Todo es mezcla. Dicen que no pasa nada, que si vas al cine y ves una película pornográfica no pasa nada. Sí, el pecado alcanza. Mezcla. Y entonces dice el profeta Isaías, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. No tiene nada de malo ver unas caricaturas. ¿Por qué le prohíbes a tu hijo ver caricaturas? Va a estar absorbiendo toda esa maldad de las caricaturas. Al rato va a ser un verdadero demonio. Entonces, el acto de Tamei, el acto de estar sucio, viene desde el pecado de Adán y Eva. Y esa mezcla es el pecado a nivel general. Ahora, la lepra médicamente, voy a hablar como médico, es producida por un microbio, es una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Hay dos Mycobacterium, leprae y el tuberculosis. Entonces el de la tuberculosis, lógico, puede atacar los pulmones, puede atacar la rodilla, puede atacar la columna, que se llama mal de Pot. A veces llega la gente con la columna hecha a pedazos y no es por osteoporosis, es por tuberculosis, como se ven las radiografías, como si hubiera comido un ratoncito las vértebras. Qué terribles enfermedades. Pero si tú ves en la Biblia, esas son maldiciones, y eso está en Deuteronomio 28. Y yo produciré tisis, tuberculosis. Tremendo, ¿verdad? Y hay mucha tuberculosis, y ahorita está otra vez la tuberculosis subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque hay juicios del Eterno contra esta tierra perdida y pecadora que no quiere nada con Él, con el Eterno. Ahora, en la lepra físicamente, médicamente hablando, se infecta la piel, las mucosas. Las mucosas es, por ejemplo, la nariz, la parte interna, las narinas, la garganta, por así decirlo, la boca, las conjuntivas de los ojos, lo que se ve rojito si tú te haces así tu ojo. Pero también ataca las terminaciones nerviosas y por eso la lepra duele mucho. Hay todavía en México, en Distrito Federal, un hospital exclusivamente para leprosos. La piel literalmente se les cae a pedazos, se les cae la piel. Esa es una maldición, hermano. Esa enfermedad es horrible, mi amado hermano, mi amada hermana. Ahora, la Biblia no habla de ese tipo de lepra.
Cuando dice lepra, no se está refiriendo al Mycobacterium leprae. Hashem Yahweh no se está refiriendo a esa lepra. No se está refiriendo a esa lepra. Sino a una lepra, y anótalo, espiritual, que afecta físicamente y no hay ningún microbio. A esa lepra se refiere la Biblia, no a la lepra común que nosotros como médicos podemos ver y tenemos que remitir con un especialista a México. Ahora, decía yo que la lepra entonces, a ver, quiero que quede bien claro, la lepra física médica está producida por un microorganismo. La lepra que dice la Torá es una enfermedad, es una lepra espiritual y sí afecta físicamente, pero no hay ningún microbio. No hay ningún microbio. Ahora, ¿cómo se llama entonces? Anótenlo, es la letra T de tío, T, S, A, R, A. Puedes poner una comita arriba y una AT. Saraat, Saraat. Esa es la lepra a la que se refiere, por así decirlo, la Biblia. Saraat. Y esa enfermedad, por así decirlo, es espiritual porque manda Yahweh al Cohen, no al médico. El Cohen es conocido como sacerdote, pero vamos, para nuestros hermanos que vienen de Chiapas, la palabra sacerdote está mal porque sacerdote viene de sacerdote, sacrificador de cerdos. Y decíamos que eso fue Antíoco Epífanes, el primer sacerdote, porque mató una marrana y con el caldo que hizo roció el lugar Kadosh Kadoshim del templo. Y ahorita está en el mismo infierno ese señor. Entonces el Cohen es aquel que sirve en el Mishkan, sirve a Yahweh. Decía yo, y ya lo leímos, que dice, aquí en Levítico 14 dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, esta será la Torah para el leproso cuando se limpiare, será traído al Cohen. Pero también hay que llevar al leproso, había que llevar al leproso al Cohen para que él diera el diagnóstico y también dijera qué remedio se iba a poner. Entonces el diagnóstico va a ser por el Cohen, no por el médico. Aunque en aquel tiempo el Cohen también tenía conocimientos de médico. El problema entonces es espiritual, no es tanto físico, aunque así afecta a lo físico. En Levítico 26-21, ya lo leímos, Yahweh dice que si no se camina conforme a la Torah, los mandamientos, Él va a traer 7 veces más plagas de acuerdo a los pecados. Entonces ponte a pensar, hermano, hermana, que hemos recibido castigo divino de parte de Yahweh por una murmuración, nada más por una murmuración. Y Él dice que si no se arrepiente la persona de la murmuración, es un decir, entonces en cuanto a los pecados, va a traer 7 veces más castigo. Por lo tanto, si tú chismeas, yo te aconsejo que ya no lo hagas, porque va a agregar 7 veces a tus chismes castigo sobre tu vida, o sobre tus hijos, o sobre tu economía, y nunca vas a ver la tuya. Entonces lo correcto es arrepentirse, hacer un verdadero teshuvá. Ahora, Miriam, conocida digamos como María, la hermana de Moshe, murmuró contra su hermano y es afligida con este tipo de lepra, Saraat. ¿Por qué fue afligida? Nada más por murmurar contra Moshe. Contra Moshe. Los espías, y no es el tema hoy, que regresaron de la tierra, dieron un reporte negativo y también fueron afligidos por Sarahat, por este tipo de lepra. Hablaron mal contra el maná, contra el pan del cielo, y fueron afligidos con lepra, con Sarahat. Entonces, lo que yo te quiero dar a entender hoy, el Ruach HaKodesh más bien nos quiere dar a entender hoy, es que si tú pecas, o yo peco, en murmuración, en cualquier pecado, no
podemos imaginar por dónde nos va a llegar la lepra? ¿Por una enfermedad? ¿Por un mal económico? ¿Porque la casa se empiece a desquebrajar? Ahorita vamos a hablar de ello. Y no sepas ni por dónde está llegando. Entonces tenemos que guardar una santidad extrema. ¿Entiende este bello grupo lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Cuántos hay acá? De este bello grupo, ¿quién le va entendiendo? De ese otro bello grupo, ¿quién le va entendiendo? Cuidado con la lengua, mucho cuidado. Yo te quiero decir mi experiencia personal. Tengo muchísimo cuidado con la lengua. Porque sé la gran responsabilidad de la gloria es para Yahshua HaMashiach que el Eterno ha depositado en mí. Imagínate qué papelitos del diablo haría yo andar murmurando y andar chismeando y andar perdiendo el tiempo. Si lo que quiere el Eterno es que alcancemos almas al otro lado del planeta, bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, para que tengamos bendición de todo tipo, no quiere decir que todas las enfermedades sean por tzarahat, por lepra espiritual. Pero la gran mayoría es por ello. Vamos a entrar a lo que es la semana 70 de Daniel. Ya viene la gran tribulación. Y tú y yo tenemos que estar bajo el talit de Yahshua. Totalmente. Cuando Yahshua HaMashiach dice, Yarushalayim, Yarushalayim, y él lloró, porque tiene sentimientos. Bendito es su nombre. Quise tenerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no quisiste. Vendrán y te sitiarán, y tu casa será dejada desierta. Y ya vemos después, pusieron impuestos hasta por todo, y fueron talados todos los árboles. Y Eretz Israel en aquella época, ya es otro tema que di, quedó desierto. Se cumplió la profecía. Bendito es el nombre de Yahshua. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no salirnos del talit de Yahshua, porque cuando él dice, Jerusalén, Jerusalén, quise tenerte como la gallina recoge a sus polluelos, las alas es el talit de Yahshua, el manto de oración. Ya hemos leído en Malaquías que él trae sanidad en su talit, por eso la mujer del flujo de sangre se acerca, le toca los zip y se sana de inmediato. Ahora, ponte a pensar, hermano precioso, preciosa en el Eterno. Un chismoso, un murmurador, no cabe bajo el talit de Yahshua, porque su talit no es como tu talit que usas o el que uso yo. Su talit es divino, limpio, puro, no acepta contaminación de nada. Entonces, si alguien chismea, no puede estar bajo el talit de Yahshua. Entonces, ¿quieres ver bendición sobre tu vida en estos tiempos que ya se están poniendo difíciles y en la gran tribulación? No te salgas del talit de Yahshua. Pero si tú empiezas a murmurar, fuera del talit de Yahshua. Ahora, fíjense muy bien, esto va. El comportamiento de los Bené Israel, de los hijos de Israel con las mujeres madianitas, va de acuerdo a lo mismo. También les trajo lepra, tzaraat, juicio divino. Ahora, aclaro esto. Con estas plagas, Yahweh no está tratando de destruir al pecador. Vuelvo a repetir, con estas plagas, Yahweh no está tratando de destruir al pecador, sino de llevarlo al arrepentimiento y que se salve. Porque cuando apartaron a Miriam del campamento por 7 días, porque tenía lepra espiritual que afecta lo físico, la tuvieron que apartar del campamento para que hiciera teshuvah y se apartara. Por eso las personas que son puestas en disciplina es una especie de, ¿cómo podríamos explicar? Para que la persona haga teshuvah, haga reflexión y diga, ¿cómo es posible que yo esté haciendo esto? ¿Cómo es posible si en la congregación
no se me roba el dinero, el pastor me ministra la Torá, los hermanos me atienden bien, los ancianos me atienden bien. ¿Cómo es posible que yo ande chismorreando? ¿Cómo es posible que yo ande haciendo esto? Para eso es la disciplina, tú que tienes ministerio. Pero desgraciadamente el pueblo de Elohim es tan poco espiritual que se le pone a alguien en disciplina y dice, me voy de la congregación. Es increíble la inmadurez espiritual que existe a nivel mundial. Vuelvo a repetir que la plaga en sí, la lepra, según la Torá, no es para destruir al pecador, sino para que se arrepienta. El tzarahat empieza con un abultamiento en la piel. Puede afectar la barba. Recuerda que es una mitzvah, es un mandamiento para todo Bené Israel, dejarse la barba, no pasar navaja sobre nuestra barba. Contamina el pelo, pero no nada más eso. Contamina la ropa, contamina la casa. Entonces es cuando Yahshua dice que no hay pecado que permanezca oculto. Si la persona empieza con lepra en la barba, se puede tapar la barba. Dice, no, pues estoy haciendo un voto para Yahweh y me estoy cubriendo, etc. Bueno, el Eterno permite que se le pase al pelo. Y se contamina el pelo. Se puede poner una kipá más grande, una mayaca, pues sí que anda con tal y todo el tiempo. El Eterno dice, no, voy a sacar tu pecado a relucir. Lo pasa a la ropa. Y se infecta la ropa. Y entonces la persona dice, bueno, no salgo de mi casa. El Eterno dice, no, infecto tu casa. ¿Vamos entendiendo lo que dice la Torá y Yahshua HaMashiach? Aleluya. Entonces la persona es espiritual el problema, recuerda. No hay un microbio, no hay ningún microbio. Puede taparse, etc. Mira, yo soy médico y veo personas con vitiligo. Y el vitiligo es que la piel se empieza a perder su color original. Y se empieza a poner la persona, empieza blanca pues, pero es vitiligo. Y va avanzando. Y esa enfermedad la permite Yahweh. Y los médicos, los dermatólogos, que son los que más saben sobre la piel, lógico, dicen, no sabemos a qué se debe esta enfermedad. Yo recibo discos, ahora porque ya es por computadora, pero sigo leyendo libros, porque es más fácil a veces tener un libro a la mano que estar metiéndose a la computadora, para mí, al menos, por proteger mi vista. Y las enfermedades no tienen explicación. La artritis reumatoide no tiene explicación. La esclerosis amiotrófica lateral no tiene explicación. El lupus eritematoso sistémico no tiene explicación. El vitiligo no tiene explicación. Lepra, tzarahat, sigue existiendo. Sigue existiendo, hermano. Muchos dicen, no, esa lepra ya no, eso fue en el antiguo pacto y ahora ya no hay lepra de esa. ¿Cómo de que no? Una persona que tenga vitiligo, que es diferente el mal del pinto, esa es otra enfermedad. Esa sí es producida por un microbio. Pero el vitiligo no. ¿Quién ha visto personas con vitiligo? ¿Sí has visto personas con vitiligo? Amén. Entonces es tzarahat. Ahora, se intensifica la enfermedad por falta de arrepentimiento. Entonces la persona puede empezar con su barba, puede empezar con su pelo, puede empezar en la ropa, pero ataca la economía, ataca la casa y destruye todo. No el diablo, Yahweh. Qué terrible, ¿no? Lepra, tzarahat, juicio divino de Yahweh. Pero Yahweh no está mandando eso para que la persona sea destruida y mandada al infierno. No. Dice, por eso leímos todo, ahí tienes las citas que quedaron grabadas, que Él no quiere la muerte del pecador, Él quiere que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, el Eterno va a apretar más. Y va a hacer que la tzarahat se aumente más. Y empieza a perder dinero, su negocio va en quiebra y no sabe qué hacer.
Y en lugar de acudir al Eterno, acude a los brujos, como acabo de escribir en el periódico. Y aumenta la lepra. Y nadie lo puede salvar, solamente Yahweh. Pero la gente está tan ciega, no, un brujo, una bruja, una hechicera, un santero, que vengan a hacer una limpia. Yo un día recuerdo que iba, yo no digo el nombre de la clínica, yo tenía un paciente que había operado del apéndice, llego a pasar visita y la puerta cerrada de la clínica. Yo pasaba visita muy temprano, a las 6 de la mañana, pero ya tenía que estar abierta la puerta. Y entonces, de repente, alzo mis ojos en una clínica así, alta, y estaba saliendo humo del cuarto piso. Y yo no creía en aquel entonces en el Eterno, vaya, yo no tenía el Eterno en mi corazón. Pero yo me acuerdo que dije, Dios está incendiando la clínica y estos ni siquiera se han dado cuenta. No, se asoma el director de la clínica y me dice, doctor Palacios, espérese tantitito, es que están limpiando. Yo dije, pues, ¿cómo estarán limpiando? ¿Con cloro? No, había llamado una hechicera, una bruja, para que limpiara la clínica porque los clientes habían bajado. Quiero que sepas, escucha bien, hermano, ¿sí me estás escuchando? Aleluya. Yo vine con la mejor disposición a compartirte la palabra y las experiencias que el Eterno ha dado. Número 1, la clínica jamás se recuperó de la tzarahat. Jamás. La clínica fue a pique, a quiebra. Tuvieron que despedir, eso no fue ahorita, Te estoy hablando de 1987. Tuvieron que despedir a las enfermeras, tuvieron que despedir a la que hacía la comida, etc. Y el médico tiene Alzheimer. Y ese es otro tipo de lepra, tzarahat. La gente no sabe ni quién es. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Dónde vives? No me estoy burlando. Estoy diciendo es que es una catástrofe que una persona acabe con Alzheimer. Tzarahat, lepra espiritual. A ver, ¿hay un microbio en el cerebro? No, no hay un microbio. Muchos dicen, es falta de calcio, es falta de circulación cerebral. A lo mejor le damos ácido glutámico y mejora. No mejoran con nada, hermano. Y vemos cómo en una tomografía o en una resonancia magnética vemos el cerebro hecho una ciruela. Pasa ahí. Y no hay nada. Y entonces los médicos remiten, cuando yo mando una resonancia a Puebla, doctor Palacios, no encontramos nada en su paciente. No encuentran nada, claro que no, el problema es espiritual. Se metió en 1000 problemas y el pecado lo alcanzó. Quiso resolver sus negocios, sus problemas con un brujo, brincando el círculo de fuego que causa maldiciones. Ya ministramos sobre liberación demoníaca, y eso es lepra, tzarahat. Y la persona no se recupera. Entonces el Eterno saca los pecados. Mira, si yo te contara la cantidad de ejemplos, mi amado hermano, que el Eterno me ha permitido ver de tzarahat, juicios terribles sobre familias enteras, con esto, con lepra espiritual, donde los hijos han sido ahorcados, baleados, asesinados, de una manera brutal. El pecado alcanza. Ahora, fíjate muy bien, hermano, porque por algo el Eterno permitió que tú estés aquí en este bendito lugar. Porque aunque está sencillo, ministra el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Tú no permitas que la lepra entre a tu casa. Tú no lo permites. Mamá, que eres alcahueta, perdóname la expresión, y que tienes allá a tu hijo, que es un inútil, y que tiene mayor de edad, pero lo toleras que llegue borracho, y no has hecho nada. La lepra te puede alcanzar a ti también. Aunque tengas parojet, y aunque guardes el Shabbat. ¿Sí me estás entendiendo? Igual para ti, papá. Espero que este disco lo tenga toda la congregación, porque ahorita hay hermanos que no los criticamos. Termina el Shabbat y se van a su trabajo. Y está bien porque ya cumplieron con el día de adoración. Pero espero que esto lo escuche toda la congregación.
Tú me vas a ayudar a que ellos escuchen, y recuerda que no hacemos negocio con la palabra de Dios, de Elohim. Porque lo que se venda de ahí no se vende, se ofrenda, no entra a mi bolsa. Alabado es Yahshua HaMashiach. Aquí no se hace negocio para nada. Entonces, dice Yahshua HaMashiach que no hay pecado que permanezca oculto. Se va a intensificar por falta de arrepentimiento. Ahora, ningún pecado, vuelvo a repetir, permanece oculto. Porque da en la piel, y decía yo que alguien se puede cubrir, puede utilizar alguna mallaca, pero se hace visible en la ropa y hasta la casa. Y eso es espiritual. Cuando la persona tiene los dones del Ruach HaKodesh, ve a una persona, tiene choque, es como cuando quieres juntar dos imanes iguales, sientes el repele, pero aquí no es que sean iguales. No hay comunión la luz con las tinieblas. Entonces, de lo que se trata es que Yahweh expone al pecador. Y dice, este es el pecador. Hace tiempo, no conocíamos todavía la Torah, ministré sobre Jonás. ¿Quién se acuerda? Y hasta que no lo expuso, que él era el pecador, y ya el barco se estaba haciendo, vamos a echar al mar. Y se calmó la tempestad, lo expuso. Ahora, pon mucha atención, la murmuración por un chisme expuso a Miriam a toda la congregación. Porque murmuró contra Moshe. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado de tu lengua, amada hermana. No murmures. No murmures. Yo no digo que no te guasees sanamente, lógico. Y que no nos reamos en la cena de Shabbat, para eso es la cena de Shabbat, para reírnos, gozarnos en el eterno. Pero no para estar chismeando de los demás. Porque viene Tzarahat. Ahora, por esta sucia enfermedad, es separado de la comunidad el pecador. Recordemos, vuelvo a repetir, que no es un microbio. Ahora, va algo importante. No es contagiosa. La lepra médica sí es contagiosa. Porque una persona, por eso tenían que decir inmundo antes, y se separaban a los leprosos y andaban con una campanita. También ministré hace tiempo sobre el leproso. Entonces, por un chisme, por una murmuración, fue separada de la congregación, pero no para destrucción de Miriam, sino para que se arrepintiera. Ahora, ¿por qué deben ser separados si no es contagiosa? Deben ser separados del cuerpo de Mashiach, de creyentes, porque así se protege el rebaño. Entonces, se protege el rebaño y entonces no se contamina en lo espiritual, porque no es que sea contagiosa en lo físico, es contagiosa en lo espiritual. Entonces una persona que tenga artritis reumatoide no va a contaminar a nadie, vamos, en la cuestión de su artritis, no va a contaminar a nadie con la artritis, aunque le toquen la mano. Allá al consultorio llegan muchos con vitiligo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, yo lo saludo bien, que no se sienta relegado. Sé que eso no se me va a pegar a mí. Porque no, vamos, esas enfermedades no son contagiosas en lo físico. Cuidado, en lo espiritual sí. En lo espiritual sí. Entonces, recordemos que los Bené Israel sintieron murmurar. Por eso ministré la cita. ¿Quién nos dará carne a comer? Y por acá vino la carne, murieron con la carne entre los dientes. Zarahat, juicio. Pero ese ya fue un juicio terrible del Eterno, porque Él es grande y Él puede hacer lo que a Él le plazca, porque todo lo que hace Él está bien. Y murieron miles. El contagio, hermano, de esta zarahat, de esta lepra espiritual, puede ser desastroso. Por eso yo te voy a hacer, siempre he sido franco contigo. Conocemos aquí quiénes son los chismosos. Entonces, cuando llega un congregante nuevo, le decimos al hermano, le digo a los ancianos,
que esa nueva alma la sienten lejos de ese chismoso. Porque si no le va a contagiar la tzarahat, la lepra. Y al rato, es que el pastor es esto, el pastor es el otro, y le pega la lepra. ¿Quién va entendiendo? ¿Cuántos entienden acá? Los de la alabanza, así, así. Los de allá, y luego el chisme. Y no es cierto nada. Pero pega la lepra. Entonces la persona empieza con un malestar espiritual, físico, económico, y al rato ya no sabe por dónde salir. Pero el problema es que sí contagia en lo espiritual. A ver, si un chismoso viene y te dice esto y eso, que te está pegando microbios, te está pegando una influenza, te está pegando una tifoidea, no te está pegando nada, pero te contagia lo chismoso. Por eso hemos dicho que los kadosh, nos juntemos con los kadosh. Y al tiempo, el Eterno tratará con ese chismoso, y si no se arrepiente, que se vaya de la congregación. Que se vaya de la congregación. ¿Para qué está acá? Metiendo cizaña. Porque entonces va a acabar él con su vida en un desastre y también va a contagiar al otro. La persona, el creyente, siendo tajor, o tajor, siendo limpio, es recipiente para el Ruach HaKodesh. Entonces, el que está tamei jamás va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para que se entienda claro. Y el que está tajor, limpio, puro, ese va a recibir el Espíritu Santo en plenitud. Y entonces va a empezar a hablar en lenguas, pero lenguas verdaderas. Va a empezar a imponer sus manos a los enfermos y el Eterno lo va a usar para que se sanen. Va a tener una unción especial para echar fuera demonios, aunque no es un don del Ruach HaKodesh, pero se necesita una unción especial. Va a empezar a predicar la palabra y entonces va a empezar a alcanzar almas. Y entonces regresemos al día de ayer, por decir en recordatorio, coronas y galardones. Entonces, si nosotros somos, porque lo somos, hechos a imagen de Elohim, distinción. Que llega un chismoso, oye, ¿qué esto? A ver, permíteme tantito. ¿Qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Te consta lo que estás hablando? ¿Lo has visto? ¿Te consta? No, no me consta. Entonces eres un chismoso. No me quiero juntar contigo. Se acabó. No me pegues tu lepra espiritual. Porque si no, al rato la gente acaba peor. Ese es todo el tema. Aleluya. Y tú dirás, ¿queremos más? No, con esto mira, con esto tenemos para reflexionar más de 8 días, ¿eh? Ahora, ponte a analizar, ya reflexionemos esto. ¿Tienes lepra espiritual? Límpiate y rápido, ¿eh? Hazte shuvá antes de que tu negocio, tu vida, tu familia, todo el eterno, lo haga pedazos. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Un hermano ya les había ministrado sobre la Metzorah, la Tzarahat, y estuvo bien. El Eterno, esto es un complemento de lo que ministró nuestro hermano un sábado, un Shabbat en la mañana. Las enfermedades de muchos tipos son Tzarahat. Que te sale un grano ahí medio raro, que vas con el dermatólogo y, no, pues hay que operar este grano porque se puede convertir en cáncer. Tzarahat. Lepra. Y al rato invade todo. Recuerda, no, y van a hacer una biopsia, el dermatólogo te va a quitar eso, va a invadir una